Acabo de verme como 3 capítulos seguidos del verano en que me enamoré y ahora mismo solo tengo imágenes de Conrad Fischer en mi cabeza, así que si me veis un poco desubicada, ya sabéis por qué es. Es que el verano pide tanto un buen romance adolescente. So good. Vale. ¿Qué tal? Soy Miriam, sobre todo Leo, y hoy traigo el balance lector de mitad de año. La verdad es que es la primera vez que hago este tag y estoy bastante emocionada. No sé si hay unas preguntas que son comunes porque he estado viendo varios y al final cada uno pues lo hace a su manera. He seleccionado varias, así que empezamos. Número 1, mejor libro. La verdad es que tenía varias dudas sobre esta primera categoría porque aunque no está siendo mi mejor año lector, no estoy encontrando muchas lecturas que me estén encantando. Las que lo hacen y mucho. Así que mi libro favorito podría ser El paracaidista de Ana Campoy. Es mi primera lectura de esta editorial, de las afueras. Le eché el ojo por la comparación con Lorca y Ana María Matute. Desde ese momento yo ya estaba totalmente comprometida con la historia. Y es cierto que en este título encontramos los símbolos y las imágenes de Lorca y por otro lado los ambientes y la magia de Ana María Matute. Welcome. Por otro lado, como no está ambientada en la guerra civil, y eso y el diálogo constante con el pasado, el tratamiento de la memoria, hace que se haya convertido en uno de mis títulos favoritos de este año. Esa posición o esa lucha entre un pasado feliz que se recuerda con ternura por parte de los personajes y ese presente que ha sido totalmente corrompido por la violencia, las envidias, el miedo, la muerte y sobre todo el silencio, porque constantemente ocurren injusticias a los personajes de este libro, pero no se pueden denunciar. No hay espacio para la queja, no hay espacio para imponer la justicia y es un libro triste. Los protagonistas son Tuerta y el chico, madre e hijo, personajes de los que nunca conocemos su nombre propio y que actúan casi como si lo hubiesen olvidado. Viven en las afueras de un pueblo condenados al destierro. Y la acción comienza cuando una mañana, en las primeras luces del día, cuando ambos personajes ven caer desde el cielo una maraña de telas, cordones y tendones. Ese evento desencadenará los viejos rencores y conducirá al lector a la revelación de los secretos, escarbando en el pasado de los personajes. Pura tragedia. Y además es que está tan bien escrito. Me parece un libro muy bello, casi poético, en ningún momento se hace pesado, tampoco se lee como especialmente recargado. Y literalmente te diría que más del 50% de este libro está subrayado a lápiz con frases que me han encantado. La siguiente categoría es tu mejor secuela. He estado a punto de no incluirla porque la verdad es que yo no leo series, ni trilogías, ni sagas. No soy mucho de segundas partes, la verdad es que me gusta un buen libro autoconclusivo. Y no sabía qué título poner, pero dándole un poco la vuelta y haciendo trampas, voy a hablar Anhelo de Raíces. ¿Por qué vengo a hablar de May Shelton otra vez? Como ya he comentado varias veces en el canal, Anhelo de Raíces es la otra cara de Diario de una soledad, de May Shelton. Esta experiencia en la que la autora ya en su vida adulta compra una casa de campo del siglo XVIII prácticamente abandonada y empieza su reforma. Década de los 50, May Shelton se embarca en este ambicioso proyecto y nosotros nos asomamos a un discurso íntimo, sensible, atento al detalle. Y es que May Shelton reflexiona sobre tantos temas: la conexión con la naturaleza, empezar de cero en un lugar, la relación con la comunidad, el acto de la escritura, echar raíces, también el pasado familiar en Europa. Y la verdad es que me agrada leer una autora más mayor, una voz madura, para recordar que el arte y la vida no terminan con los años de juventud. Es un libro muy ameno, con sus momentos de humor. Y diría que otro de sus puntos fuertes es ese hibridismo. Es muy difícil de clasificarlo, de meterlo en alguna de las categorías, porque se puede leer como un diario, se puede leer como prosa poética, como un ensayo no ficción, unas memorias, y probablemente sea todo eso y más. Para mí es un libro muy original y entre otras cosas también destaco lo honesto que es. Casi se olvida esa distancia entre autor y lector y parece como si May Shelton te estuviese escribiendo a ti directamente, apelándote a ti, creando una especie de intimidad en estas páginas, como si te estuviese carteando. Increíble. Siguiente categoría, novedad literaria. No os voy a mentir, no he estado siguiendo para nada el catálogo de novedades editoriales. La verdad es que tengo tantos libros pendientes, incluso libros que quiero leer que están en la biblioteca esperándome, que no he podido seguirle el rastro a las novedades de mis editoriales favoritas.
Pero si tuviese que decir una, me quedaría con una novedad publicada por Impedimenta, La física de la tristeza de Gospodinov. El año pasado, El jardinero y la muerte fue de mis mejores lecturas y además creo que ahora que ha pasado el tiempo puedo apreciarlo incluso más porque todavía pienso en ese título y noto que me ha dejado un pozo realmente. Y estuve muy tentada de hacer malabares con el horario, de olvidar que hacía 40 grados y bajar a la feria del libro para ir a la firma de Gospodinov. Al final no pude, pero le seguiré leyendo. Mayor decepción. No he tenido lecturas que hayan sido horribles este año y claro, para tener una mayor decepción eso implica unas altas expectativas y realmente como me lanzo muchas veces a leer a ciegas sin saber de qué va la cosa, sin muchas referencias, es difícil que un título me decepcione. Pero, por mojarme, quiero hablar de El accidente de Blanca la Casa. De este libro sí que había oído un poco, sobre todo por redes sociales, fue bastante famoso, creo que se publicó, corregidme si me equivoco, el año pasado, y había bastantes cuentas que habían hablado de él. Me gustaba la premisa de este amor prohibido entre dos personas que tienen sus respectivas parejas y que para más Inri, él es homosexual. Pensaba que iba a ir por otro lado, pensaba que iba a ser mucho más profundo, pensaba que no sé, que se iba a abrir la puerta a una reflexión casi antropológica, psicológica del deseo, del amor, de las relaciones, de, no lo sé, una crítica a la monogamia. Esperaba algo diferente y no es lo que hay en este libro. Es un libro ameno, es ligero, es cortito, casi diría que es una novela corta, se lee súper bien, es entretenido, pero es tan ligero que no. Yo venía buscando un discurso sobre el amor y las relaciones en el siglo XXI y no me he encontrado eso. Además, otra característica que no acabo de convencerme y que empiezo a encontrarla en libros que se están publicando actualmente es esa ambigüedad, como una vaguedad constante, una ausencia total de concreción, no solo en los espacios y en los tiempos, sino también incluso en los personajes. Noto que vamos por modas y ahora parece que algunos autores se han puesto de acuerdo para que no te digan dónde está ocurriendo la acción, ni en qué momentos de sus vidas, ni cómo se llaman los personajes. Y aunque entiendo que puede ser una estrategia literaria y puede estar bien hecha, de hecho en El paracaidista muchas de estas preguntas no se resuelven, en otros casos lo leo más como casi como una vaguedad, como una falta de interés por tu propia historia, como que no hay ningún compromiso. No sé si estoy siendo muy dura, o sea, el libro de verdad que no es que me haya disgustado, tampoco ha sido una enorme decepción porque no tenía unas expectativas súper altas, pero si tenemos que dar un título sería este. La mayor sorpresa. Este libro llegó de improviso, lo encontré en una publicación de Instagram, no leí absolutamente nada de él, no conocía a la autora, cogí el libro electrónico de la biblioteca, me lo descargué y lo leí en el móvil. Yo jamás he leído en el móvil, no me gusta nada, pero últimamente este año he encontrado la comodidad de llevar un libro en el móvil y bueno, pues me tendré que comer mis palabras porque ha sido una de mis mejores lecturas de este año. Estoy hablando de ¿Qué buscas, lobo? De Eva Biedma-Dieck. La primera escena de este libro es literalmente una mujer borracha en el baño de una estación de autobús pensando que no tiene ningún sitio al que volver. Ya está, totalmente impactada. Es que además es un libro con tantas aristas, con tantas caras, te engaña constantemente haciéndote pensar que es una cosa para luego desmontarla y llevarte a un sitio totalmente diferente. Al principio seguimos esta protagonista de 30 años que tiene un claro problema con el alcohol y que regresa a su pueblo natal en Bielorrusia por el funeral de su abuela y parece que va a ser un libro así tierno sobre la infancia, la relación con la abuela que fue prácticamente su única familia, también la magia, los hechizos, la tradición, todo ese saber popular que la abuela iba pasando a la nieta y cómo aprendía todos sus trucos. De repente hay una metamorfosis y pasa a ser una crónica sobre la guerra, sobre toda la violencia bélica que atravesó el país de Bielorrusia en el siglo XX por unos, por otros y sobre todo de la población civil que la sufrió. Es un relato extenso, no se corta ni un pelo, así aquí sí que se abunda en los detalles y es duro
es explícito y no te lo ves venir, no te lo ves venir. Yo al principio pensaba que iba a ser solo pues una mención, unas pinceladas al contexto histórico del país, y de repente nos mete en el pasado como una máquina del tiempo y aparecemos siguiendo la pista a los nazis, al ejército rojo, la persecución de los judíos, luego la persecución que hacen los polacos, la población bielorrusa. O sea, es una locura. Y básicamente cómo las mujeres se las apañan para sobrevivir. ¿Y pensabas que había terminado aquí? Pues no, no termina aquí porque la última parte es una historia de venganza. ¿Perdón? ¿Perdón? No tengo nada más que añadir. Léanlo. Autora favorita. Bueno, no va a sorprender absolutamente a nadie, porque es que he hablado de ella por diestra y por siniestra. A la mínima que tenía una oportunidad yo la mencionaba, y efectivamente estoy hablando de Edith Wharton. Este año he leído La Casa de la Alegría y Dan Fromm. A los dos les ha marcado sus buenas 5 estrellas, y es que la amo, y la amo por su forma que tiene de hacer crítica y de reflexionar sobre la sociedad de su tiempo, y no puedo dejar de imaginarla como en ese contexto de la aristocracia de Nueva York, rodeada de todo ese lujo, y me la imagino literalmente aburrida de todas las conversaciones, de todos los protocolos, de todo lo que tenía que fingir ser, todos los moldes que tenía, en los que tenía que encajar. Y ella va y decide describir uno de los mejores títulos de toda la historia de la literatura, y yo estoy aquí para difundir la palabra. De verdad que me parece increíble lo ingeniosa que es, porque es que tiene una crítica súper interesante, si me preguntas, bastante adelantada a su tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XX en Estados Unidos, y esta autora de repente a lo mejor te vende su obra como una novela romántica o un amor imposible, una tragedia, y de repente te das cuenta de que está haciendo una crítica sobre la clase trabajadora y sobre lo difícil que tenían las mujeres la independencia económica sin un varón, sin pasar por el matrimonio, o qué conllevaba el matrimonio para ellas. Es como wow, yo pensaba que estaba aquí por otra cosa. Yo encantada de que haya autoras que lleguen a mi vida, me sienten y me digan, ponte a leer, que se te viene encima. Encantadísima, así que Edith Wharton en mi corazón. One day later. ¿Notamos alguna diferencia en el plano? Puede ser. Parte 2. ¿A quién se le ocurriría ponerse a grabar sin comprobar antes la batería de la cámara? En fin, recapitulamos. La siguiente categoría es el libro más impactante, y la verdad es que me apetece hablar de La vegetariana de Han Kang, ficción contemporánea en la que la autora va introduciendo poco a poco elementos extraños que perturban totalmente al lector, pero en el mejor de los sentidos. Lo que hace Han Kang y cómo lo hace, los temas que trata en esta obra y las reflexiones a las que invita al lector, me parecen una maravilla. No es una lectura fácil en el sentido de que no es amena. Yo creo que impone un ritmo de lectura más atento, más pausado, más reflexivo sobre las cosas que se narran, o exigirle al lector ese esfuerzo por interpretar lo que se está narrando. Si soy honesta, hay un libro que me he leído este año que encaja mejor en esta categoría y que representa en su máxima expresión lo obsceno, lo terrible, la corrupción del ser humano elevado a su máxima potencia. Estoy hablando de La vendedora de niños. Mi gata entra en el plano. Este libro es que ni siquiera sé cómo puedo hablar de él sin caer en que YouTube me censure el vídeo. A ver, ¿cómo lo explico? La premisa, nos encontramos en la Revolución Francesa, París. Es una novela epistolar en la que nuestra narradora y protagonista le cuentan unas cartas a una amiga conocida suya, cuáles son los gajes de su oficio y unos consejos para iniciarse en la profesión. ¿A qué se dedica esta persona? Pues efectivamente se dedica al tráfico infantil. Secuestra a niños normalmente de clases más humildes, los aleja de sus hogares y los vende a hombres con poder, contacto, dinero. ¿Y por qué alguien querría comprar a un niño? Dejad volar vuestra imaginación, y a pesar de toda la creatividad y poca esperanza que tengáis en la humanidad, no alcanzaréis ni de lejos los errores que en este libro se narran. Es que de verdad es obsceno, es que nunca había leído nada así. Para mí este libro traspasa todos los límites, todas las convenciones sociales,
en el peor de los sentidos. Así que sí, es el libro que más me ha impactado, es el libro más inquietante, me dejaba un cuerpo terrible, quería apartar la mirada, me lo leí, porque con todo he de decir que está bien escrito. Eso se lo vamos a dar. Pero de verdad es que no... Esto lo dije la primera vez que pensé en lo que acaba de leer, es que no tengo palabras para escribir las atrocidades que aquí se cuentan. No hay. ¿Deberíais leerlo? Bueno, yo lo hice. Yo vi una portada perturbadora en una editorial independiente y dije, vamos allá. ¿Me arrepiento? No. ¿Lo recomiendo? Cada uno que tome sus propias decisiones. Siguiente categoría, libro que más feliz me ha hecho o el libro más tierno. Y creo que, aunque suene un poco paradójico, sería Memorias de España 1937 de Ana Garro. ¿Y por qué voy a incluir unas memorias sobre la Guerra Civil Española en la categoría del libro más tierno? Básicamente porque la narradora y autora muestra en esta escritura una versión tan inocente, una visión del mundo sin prejuicios, sin corrupción, tan amable y tan ingenua que sinceramente me daban ganas de entrar en el libro y cogerla de la mano y decirle que todo iba a salir bien. Y además creo que también fomenta esta ternura en el lector el hecho de que a pesar de este ambiente trágico, bélico y de miseria, está poblado por momentos cómicos. Eso ayuda a que la lectura sea más amena y que al final también el texto se sienta más cercano. Es un libro que me gustó mucho, en el que creo que se da espacio para todo tipo de momentos emocionales. Momentos para el duelo, momentos para la tristeza, y luego también momentos de optimismo y cantos a la esperanza. Caben en armonía, funcionan perfectamente. Sí, Elena Garro, gracias por despertarnos tanta ternura. No creo que fuese la intención, pero conmigo funcionó. A continuación, personaje favorito y sin ninguna duda tengo que hablar de la señora Dalloway. No sé por qué he tardado tanto en leer este libro, teniendo en cuenta que a mí me encanta Virginia Woolf y que todo lo que he leído de ella me ha gustado. He estado leyendo, echando un vistazo a las guías de lectura sobre su obra y dicen o recomiendan empezar por aquí. Aunque no lo tengo tan claro, no sé si sería el mejor inicio para adentrarse en la obra de esta autora, pero desde luego excelente. Quiero añadir un matiz y no solo voy a elegir a Clarissa Dalloway como mejor personaje de esta mitad de año, sino también a la pareja que hace con Peter Walsh. En breve introducción, durante un día seguimos las andanzas de la señora Dalloway en todos los preparativos de una fiesta en Londres tras la Primera Guerra Mundial. Aquí Virginia Woolf desarrolla lo que sería el flujo de conciencia, pero no es exclusivo de la protagonista. Yo pensaba que sí, que iba a haber como un foco siguiendo constantemente a nuestra protagonista narradora, pero va saltando y va dando pie a otros personajes, así que la verdad es que podríamos decir que es una novela coral con varias perspectivas. Una de las que se muestra es la de Peter Walsh. Sin entrar en más detalle, me encanta cómo funcionan los dos. Cuando el foco se alejaba de ellos y iba a otros personajes, sentía algo de rabia, ¿no? Porque era como, no te alejes, yo quiero volver a ellos, quiero ver su pasado, su historia, qué relación tienen, qué han vivido juntos y cómo han llegado a la relación que tienen en el día presente, ¿no? No pensé que esta autora despertaría en mí el deseo de emparejar a unos personajes y shipearles hasta el final del libro. Y más allá, porque aquí estamos. Muy recomendado. El siguiente libro, que sería el protagonista de nuestra categoría, el libro más triste, no lo tengo en físico, me lo leí en digital, pero aunque no haya llorado con él, desde luego es el que más daño me ha hecho al corazón, sería La Metamorfosis de Kafka. Esto ya lo comenté en el blog en el que me estaba leyendo este título. Yo pensaba que iba a ser todo más satírico, tragicómico, pero realmente solo es la premisa, porque luego el desarrollo y el desenlace es bastante triste. Y lo peor es que la atención del drama no recae en el protagonista quejándose y lamentándose, apiadándose de sí mismo porque se ha convertido en un escarabajo gigante de la noche a la mañana, sino de cómo esta metamorfosis, esta transformación
afecta a todo su entorno, sobre todo a su familia. O sea, él está pensando en las consecuencias que provoca este cambio en su entorno. O sea, ni siquiera está lamentándose porque él es un escarabajo. Y esta connotación más el desenlace de esta obra, ¡wow! Yo veía a Kafka y digo, es la primera vez que leo a Kafka, yo le veía y digo, esta persona obviamente pues tiene un look de poeta trágico que echa para atrás. Obviamente. No sabía lo que me iba a encontrar. Ya os digo, tampoco es un mar de lágrimas que vas a necesitar coger pañuelos y no vas a poder parar de llorar. Cuanto más lo pienso, más triste me parece. El libro más bonito que he comprado este año, técnicamente no lo he comprado, es un regalo de mi amiga Nick T. Y estoy hablando de Umiko, de Mónica Rodríguez y Daniel Piqueras Fisk. Es una novela gráfica, me la dedicó, marca páginas incluido. No me vais a decir que no es una maravilla. Pondré planos en detalle para que veáis las ilustraciones, pero me parecen una maravilla. Seguimos la historia de Umiko, de las buceadoras japonesas. La verdad es que este título pide ser leído en verano, así que aquí y ahora me comprometo a leerlo antes de que acabe agosto. A continuación, libro que todo el mundo debería leer. Creo que voy a optar también por otro libro que he mencionado tanto en mi Instagram como por aquí. Es Sobre mi hija, de Kim Hye-ji, novela de ficción contemporánea coreana. Y me encaja perfectamente en esta categoría porque la protagonista y narradora es una madre que se encuentra totalmente incapaz de aceptar la sexualidad de su hija, su relación y básicamente todo su estilo de vida. Y durante las páginas de esta novela vemos cómo se enfrenta una y otra vez contra esta realidad, cayendo en el conflicto, discutiendo, una confrontación constante que las va alejando poco a poco. Creo que todo el mundo debería leerlo porque la representación de este personaje, de esta madre, es muy humana. Sería tan fácil haber caído en la parodia, una madre tradicional coreana que es muy homófoba y que no acepta la relación de su hija con su novia, ¿no? Podría haber caído en la caricatura más pobre, pero en cambio es un personaje muy humano. Y al final esta humanización de un personaje con sus contradicciones y con sus conflictos internos y con toda la carga sobre sus hombros es lo que hace que esta historia sea tan real. ¿A quién no le gusta leer una ficción sobre una complicada relación entre madre e hija? Y por último, los libros que quiero leer antes de que acabe el año. Estos dos títulos están en mi lista de 26 títulos pendientes para 2026, que a día de hoy llevo más o menos como la mitad. No sé si he leído ya 13 o he leído 14. Diría que vamos con buen ritmo. Y estos dos libros sí que sí o sí me gustaría leerlos, porque llevan ya algo de tiempo en mis estanterías, no demasiado, pero suficiente para que yo me siente con ellos y los lea tranquilamente. Estoy hablando de dos textos clásicos de la literatura inglesa. Por una parte, Historia de las ciudades de Charles Dickens y La inquilina de Wilfred Hall de Anne Bronte. Además, a ser posible, esto ya no sé si pasará o no, me gustaría grabar 2 blogs de lectura de ambos títulos, haciendo el seguimiento y me avance por ellos. Creo que podría estar divertido. A Dickens nunca le he leído. Bueno, hace unas navidades sí que me escuché Cuento de Navidad en audiolibro, pero este sería el primer acercamiento a su obra en formato físico, en estas ediciones de Alba Minus. Y Anne Bronte me leí también de esta colección Agnes Grey, me encantó. Y tengo muchísimas ganas de leer este libro porque es la más infravalorada de las 3 hermanas Bronte. Muchas veces cuando el canon literario o la crítica se centra en hablar sobre las Bronte, se centran obviamente en Jane Eyre de Charlotte y en Cumbres borrascosas de Emily, dejando un poco olvidada a Anne. Y ya os digo que yo lo que he leído de ella, tanto Agnes Grey como la poesía, me ha gustado igualmente que la escritura de sus 2 hermanas. Entonces no sé muy bien por qué mi pobre Anne se queda al margen y sin recibir tanta atención. Así que no os parece bien, vamos a reivindicarla porque yo estoy segura de que me va a encantar. Es extenso, pero yo creo que va a ser una buena lectura. Y eso sería todo por el vídeo de hoy. La verdad es que me gusta mucho haber grabado este vídeo y hacer como una especie de recopilación y retrospectiva
para ver cómo ha sido mi año. La verdad es que viendo estos títulos estoy más contenta que como inicié el vídeo, porque pensaba que mi año lector no había sido tan bueno, pero la verdad es que teniendo esto en cuenta, tampoco me voy a quejar. ¿Qué nos separará la segunda mitad de año? ¿Qué sabe nadie? Solo espero que esté cargado de buenos títulos, buenas reseñas y sobre todo buenas conversaciones por aquí. Y me encantaría saber cuáles han sido vuestras mejores lecturas de lo que va de año, decepciones, descubrimiento, autora favorita. Así que bueno, nos vamos leyendo en comentarios y hasta la próxima. ¡Chao!